Hola, ¿qué tal? Si recuerdas, en una última sesión dejamos abiertas una serie de preguntas que te podía preguntar el tribunal sobre programación didáctica. ¿Vale? A continuación en la pantalla os las muestro, vimos 7 posibles preguntas que podría hacernos el tribunal y ahora, si os parece, iremos viendo detalladamente una a una las posibles respuestas, a ver si coinciden con lo que has pensado. Empezamos. La primera pregunta que veíamos era que te planteaban que mencionaras 3 fuentes en las que se fundamenta la programación didáctica, 3 fuentes curriculares. Pues bueno, a modo de ejemplo os he definido 3, ¿vale? La fuente psicopedagógica, que la podríamos definir como que suministra información sobre la manera en que los alumnos construyen los conocimientos científicos. Tenemos también la fuente epistemológica, que busca conocer la concepción de ciencia que se debe estar presente en los currículos científicos que se diseñen para estas edades. Y por último, la fuente social, que se destaca el enfoque actual de la enseñanza de las ciencias, de las relaciones ciencia-técnica-sociedad y sobre todo su incidencia en la motivación de los alumnos para el aprendizaje científico. Espero que coincidan más o menos con lo que has puesto y si no, toma nota para poder ampliar tu solución. Vamos a ir siguiendo. Otra pregunta. Estás trabajando la educación para la paz en una sesión de educación física y te plantea cómo la trabajarías con los alumnos, con 2 alumnos concretamente que en ese momento se están peleando. Pues bien, una posible respuesta, lo que podríamos plantear, que no se trata solo de trabajarlo con esos 2 alumnos, sino que lo puedo trabajar de forma grupal con todos los alumnos del aula de educación física. Y pues que se podría trabajar y potenciar el diálogo por una parte, de manera que antes de pelear hay que hablar y ahí llegar a un acuerdo. Después también se puede trabajar las consecuencias del conflicto, el que se puedan generar enemistades. Y se puede trabajar también el saber ceder, ¿vale? El trabajar en que no siempre se gana y en el que puede haber otras opiniones, ¿vale? Con el fin de eso, de no generar peleas y eliminar el conflicto. ¿Vale? Pues ahí ya tendríamos una forma de trabajar la educación para la paz. Seguimos. En una misma línea, en este caso, cómo trabajaríamos una competencia clave, como es la competencia clave en comunicación lingüística, y se te especifica que en concreto que quieres trabajar la expresión escrita, ¿vale? Y qué tipo de tareas realizarías o llevarías a cabo en el aula para que estos alumnos desarrollen dicha competencia. Pues debes tener en cuenta, primero de todo, el curso para el que programas, a los alumnos a los que te diriges, y puedes plantear distintas actividades acorde a la edad y al área en el que estás trabajando, ¿vale? Y, por ejemplo, para trabajar la expresión escrita, podríamos la descripción de un paisaje, el que resumen un apartado del temario, el que puedan escribir una obra de teatro para después representarla en el aula, o hacer fichas de caligrafía. Pues serían distintas actividades que yo puedo plantear a mis alumnos para trabajar la expresión escrita. Avanzamos. Teníamos cuántos tipos de objetivos has introducido en tu programación didáctica y que los definas. Aquí he planteado 3 tipos de objetivos, pero que se podrán modificar en función de la comunidad autónoma en la que te vayas a presentar, ya que uno de los cambios introducidos por la LOMCE es que muchas comunidades se han suprimido, se han dejado de definir lo que son los objetivos de área. Sin embargo, en otras comunidades se siguen planteando, pues en función de la comunidad autónoma en la que vayas a opositar, si existen o no existen objetivos de área en tu currículo, pues definiremos, por una parte, los objetivos generales de etapa, ¿vale? Que nos marcan las capacidades a lograr por el alumno en la etapa y se refieren a las capacidades globales que se trabajan desde todas las áreas. Por otra parte, lo que os he dicho, dependiendo de la comunidad en la que os vayáis a presentar, tendríamos los objetivos de área, ¿vale? Que se realizan para organizar los contenidos por áreas de conocimiento, ¿vale? Si en el caso de que tu comunidad autónoma no tengamos objetivos de área, pues esta definición la obviaríamos y pasaríamos a definir lo que son los objetivos didácticos,
¿vale? En estos objetivos se concretarán las metas a alcanzar a través de la puesta en marcha de nuestra programación. Estos objetivos didácticos tendrán que estar en perfecta armonía con los objetivos generales de etapa y los objetivos de área que hemos seleccionado y que vienen definidos en la normativa. Deben ser precisos y detallados para indicar las capacidades a desarrollar por nuestros alumnos. Otra pregunta sería ¿qué es la programación general anual o lo que se conoce como PGA? ¿Vale? La podríamos definir como el documento que elabora el centro docente con las intenciones educativas que establece para cada curso académico. Es la base de las programaciones didácticas de los departamentos. Incluye, entre otras cosas, el horario general del centro, los criterios pedagógicos, el proyecto educativo y la programación de actividades complementarias y extraescolares, además de la memoria administrativa. Seguiríamos. Otra posible pregunta que nos planteaban era que explicáramos la diferencia entre actividades extraescolares y actividades complementarias. Pues bien, por una parte podríamos definir las actividades complementarias como son las organizadas por los centros durante el horario escolar, mientras los niños están en el horario escolar y son acordes a su proyecto educativo de centro. Y se realizan dentro, como hemos dicho, del horario escolar, las que exijan, por ejemplo, una salida del centro, de algún alumno menor de edad, entonces en este caso requeriría la correspondiente autorización escrita de padres o tutores, por ejemplo, una visita al zoo. ¿Vale? Mientras que las actividades extraescolares son las encaminadas a potenciar la apertura del centro a su entorno. Estas se realizan fuera del horario lectivo y tendrán un carácter voluntario. Por ejemplo, practicar baloncesto, karate u otras muchas actividades. Seguimos. Te plantean que de las distintas metodologías específicas propuestas en tu programación, te pueden preguntar qué es el aprendizaje constructivista, por ejemplo, y que concretes ejemplos de actividades que se puedan llevar a cabo con este tipo de aprendizaje. Pues bien, respuesta posible. Con este tipo de aprendizaje, el alumno construye su conocimiento a partir de su propia forma de pensar, ser e interpretar la información. Desde esta perspectiva, el alumno es un ser responsable que participa activamente en un proceso de aprendizaje. El profesor, el maestro, tiene un rol de mediador en el aprendizaje. Debe hacer que el alumno investigue, descubra, compare o comparta sus ideas. ¿Actividades que se pueden plantear para este tipo de aprendizaje? Pues, por ejemplo, aquellas en que reconozca las similaridades o analogías, aquellas que diferencie y clasifique los conceptos, lluvia de ideas, trabajos de investigación, todas ellas formarían parte de un aprendizaje constructivista. Y para finalizar, te planteo una pregunta. ¿Sabrías definir en qué consiste una actividad WebQuest? Pues lo vemos en una próxima sesión. Hasta pronto, un saludo.